Buenos días, bienvenido nuevamente a la Diplomatura en Ecografía de Emergencias y Áreas Críticas. Vamos a ver hoy la charla sobre ecografía pulmonar. Con respecto a lo que es la falla respiratoria aguda, se sabe que es una emergencia médica común y cada vez en aumento. Tiene una mortalidad de un 30%, un promedio de estancia hospitalaria de 7 días, y las causas más frecuentes en pacientes menores de 45 años son la neumonía, el distrés, la sepsis, el asma, el trauma, y en pacientes mayores la neumonía, la insuficiencia cardíaca y el EPOC. Por lo tanto, el diagnóstico temprano mejora siempre los resultados. El tiempo es pulmón. Los diagnósticos complementarios, sabemos que la radiografía tiene un uso racional habitual y la tomografía computada es el gold standard. En una radiografía de tórax portátil tiene ciertas limitaciones técnicas, hay que mantener la inspiración, el tubo está a menos de 1 metro de distancia, el ángulo de incidencia es de anterior a posterior, por lo cual el mediastino está ensanchado. Y se hace diagnóstico radiológico de, derrames pleurales, consolidaciones pulmonar, edema intersticial y cardiomegalia. Está sujeto, obviamente, a errores de interpretación y a la capacidad de cada médico. La RX portátil ha sido la forma clásica de obtener información complementaria del pulmón. Presenta ciertas limitaciones técnicas, no siempre es útil para el diagnóstico temprano y a patologías incipientes. Por lo tanto, la sensibilidad de la radiografía está aproximadamente en un 60%. La tomografía de tórax, en cambio, es el gold standard. Obviamente que no está disponible en todas las instituciones, es costoso, genera irradiación, que es invisible, confiere riesgos de traslado. Y ahora vamos a ver una introducción de la ecografía pulmonar. Tradicionalmente el aire se ha considerado un enemigo del ultrasonido y el pulmón es un órgano poco accesible. Los pulmones son un obstáculo importante para el uso del ultrasonido a nivel torácico. Esto está dicho por el doctor Harrison en su libro de Principios de Medicina Interna del año 1992, página 1043. Pero pasa el tiempo y en el mismo libro, en ediciones más últimas, en la página 145, dice Harrison, la ecografía no es útil para la evaluación del parénquima pulmonar. En nuestra opinión, los artefactos proporcionan información vital que pueden salvar vidas. El análisis de los artefactos es la base de la ecografía pulmonar, esto dicho en el año 1990 por el terapista ecógrafo francés Daniel Lichtenstein. Por lo tanto, sabemos que hoy por hoy, después de tantos trabajos publicados, la sensibilidad de la ultrasonografía varía del 90 al 98%. ¿Qué equipo utilizamos para hacer la ecografía pulmonar? Utilizamos equipos de transporte, básicamente, imágenes bidimensionales y en modo M. Los planos profundos se utilizan traductores convexos de 3,5 a 5 MHz y después también los planos superficiales utilizamos traductores planares con una frecuencia de 7,5 a 10 MHz. Estas 4 radiografías, como vemos, tienen diferentes patologías. Arriba a la izquierda vemos que hay una neumonía, a la derecha tenemos un derrame pleural, abajo a la izquierda un neumotórax y un poco más difícil, abajo a la derecha tenemos un neumomediastino con enfisema subcutáneo. En estas radiografías, creo que para todos los que estamos presentes, la sensibilidad es del 100%. Si hay
100 personas escuchando esta charla, yo creo que los 100 médicos acertarían al diagnóstico, porque son patologías que ya están evolucionadas. Vamos a ver cuál es el patrón ecográfico normal. En condiciones normales, los pulmones aireados, los haces de ultrasonido encuentran en el aire, en el pulmón, y no es visible ninguna imagen. La única estructura detectable es la pleura, que se visualiza como una línea hiperecogénica horizontal moviéndose sincrónicamente con la respiración, es decir, presenta un sliding. Ahí está la línea pleural. Por lo tanto, el paciente se lo examina en posición de decúbito supino o sentado, siempre con cortes longitudinales y transversales según estas líneas: la línea intercostal media clavicular, la línea intercostal axilar media y la línea intercostal posterior, tanto del hemitórax derecho como el izquierdo. En el pulmón derecho, lo que tenemos que observar y examinar es la zona A, la B y la C. En el pulmón izquierdo tenemos que examinar la zona A y C. La zona B es la región cardíaca. El pulmón aireado subyacente a la pleura es una interfase altamente reflectante que bloquea la penetración de los haces de ultrasonido. El patrón normal representa, por lo tanto, un artefacto de reverberación con múltiples ecos. Como se muestra ahí, que hay una aguja metálica y hay una reverberación de toda esa aguja metálica. Esto pasa lo mismo con la pleura y el pulmón. Bueno, en modo B se visualiza líneas hiperecogénicas horizontales y paralelas que se sitúan a una distancia múltiplo de la que existe entre el transductor y la línea pleural. Por lo tanto, como vemos ahí a la izquierda, la línea pleural es la primera y todo el resto son las líneas horizontales llamadas líneas A. Lo mismo también se visualiza con el traductor planar. Entonces se visualizan dos interfaces hiperecogénicas redondeadas con sombra acústica posterior, que serían las costillas, con la letra C, como se visualiza en la imagen, y por debajo de las costillas está la línea hiperecogénica horizontal que representa la pleura. La principal característica de la pleura es que presencia desplazamiento, deslizamiento o sliding. Toda esta imagen se asemeja a un animal que es el murciélago. Las alas serían las costillas con la sombra y en el medio se encuentra la pleura. Bien, también tener en cuenta que están los signos de la cola de cometa, que son pequeños artefactos creados por la fricción entre ambas pleuras. Esto es normal, son pequeñas líneas verticales, cortas, y se detecta sobre todo en los segmentos pulmonares inferiores. En modo M ya identificamos lo que se llama el signo de la orilla o el seashore sign. En la parte superior corresponde a la pared torácica, formada por líneas horizontales, paralelas, que este sería el mar. Y en la parte inferior es el aspecto granulado, que significa la arena. Por lo tanto, este es el modo M normal de un paciente con una característica seashore. El doctor Lichtenstein, como les decía, el terapista francés en los años 90, dijo que en nuestra opinión los artefactos proveen vital información para el análisis ecográfico de un paciente crítico. Gracias a él se desarrolló gran parte de la ecografía ultrapulmonar. Estos signos básicos, que lo vamos a ver a lo largo de la charla, son el signo murciélago, que esto ya lo vimos recientemente, que habla de una línea pleural normal, el signo de la orilla y el mar,
que es el pulmón desplazándose en modo M. La línea A, que es el artefacto horizontal hiperecogénica, que se repite a lo largo del pulmón cuando este pulmón está aireado. En el cuadrante y el signo sinusoidal, que significa derrame pleural. El tejido hepatizado indica consolidación pulmonar. La línea B y los signos de cohetes pulmonares son artefactos que indican un síndrome intersticial de edema de pulmón y la ebullición del desplazamiento pulmonar con un signo de estratosfera sugiriendo neumotórax y el signo del lung point que indica el nivel del neumotórax. Esta publicación que les traigo fue publicada en el Lancet Respiratory Medicine del 2014, donde se analizaron de forma prospectiva 2 grupos en un servicio de urgencias en un hospital en Dinamarca. Los pacientes eran adultos mayores de 18 años, ingresaban con frecuencia respiratoria más de 20 por minuto o desaturación menor de 95 o requerían oxigenoterapia o estaban disneicos, tos o dolor de pecho. Fueron asignados aleatoriamente a una estrategia diagnóstica estándar, que fue el grupo control, o a pruebas de diagnóstico complementarias con ecografía. El objetivo: porcentaje de pacientes con un diagnóstico presuntivo correcto a las 4 horas después de haber ingresado. Bien, por lo cual ingresaron 320 pacientes, donde había 160 en el grupo control y otros 160 en el grupo donde se le hacía, aparte de ecografía. 4 horas más tarde, 139 pacientes, es decir, el 88% en el grupo de ecografía tenía ya el diagnóstico correcto, versus 100 pacientes, es decir, el 63% en el grupo control tenía el diagnóstico correcto. El tratamiento a las 4 horas se realizó en el 78% en el grupo de ultrasonido versus el 57% en el grupo control. La comparación con los sujetos control, a las 4 horas la ecografía mejoró la detección de, por ejemplo, derrame pleural, insuficiencia cardíaca, edema pulmonar y malignidad. Por lo tanto, vamos a este cuadro donde habla sobre la diferencia de sensibilidad diagnóstica. La semiología tiene una sensibilidad de un 50%, sobre todo si son pacientes críticos. La radiología, como habíamos dicho, un 60%. La clínica más la ecografía de un 80-95% de sensibilidad diagnóstica y obviamente la tomografía computada con la clínica llega a un 100% de sensibilidad. Vamos a este primer caso, es un paciente de 85 años, ingresa por disnea, levemente hipertenso y taquicárdico, también taquipneico, tiene una saturación de 89%, afebril con rales crepitantes, bivasales y sibilancias. Si vemos en la placa, podríamos decir que hay infiltrados de tipo intersticiales más a predominio de ambos campos pulmonares superiores. Por lo tanto, estamos hablando de un paciente con edema agudo de pulmón hipertensivo. Entonces estamos frente a un síndrome intersticial alveolar. La presencia de edema en el tejido pulmonar se manifiesta por las líneas B. Parten de la línea pleural, son perpendiculares, alcanzan el borde inferior de la pantalla, borran las líneas A normales y se desplazan estas líneas B con los movimientos respiratorios. Mayor o igual a 3 líneas en una región ya es positivo. Tener en cuenta que estas líneas B aparecen en edema pulmonar, neumonías intersticiales, síndrome de distrés respiratorio y fibrosis pulmonar. Bien, como vemos acá, arriba hacia la izquierda, vemos 2 líneas B que salen desde la pleura y van hacia abajo, rectas de la pantalla. Están separadas más o menos de sí por 7 milímetros, por lo tanto decimos que esto es un edema intersticial. Pero cuando vemos muchísimas líneas B confluentes una al lado de la otra, donde están muy cercanas, a 3 milímetros
de distancia, decimos que ya esto no es edema intersticial, sino es edema alveolar. Como vemos acá en esta imagen, donde hay múltiples líneas B, una acá, otra acá. Por lo tanto, decimos que esto es un edema alveolar. Vamos al caso 2, donde este paciente tiene 55 años, es obesa, normotensa, frecuencia cardíaca también es normal, igual que la respiratoria, saturación también 95%, pero tiene temperatura de 38 grados con rales subcrepitantes bivasales. Si vemos en la radiografía, la realidad que hay una superposición mamaria aquí y aquí, entonces estas dos bases está difícil de evaluar. Entonces vamos a hablar de consolidaciones pulmonares. Los espacios aéreos están llenos de líquido o células inflamatorias, cual el pulmón aireado se convierte en una masa sólida, densa, con buena transmisión del sonido. El pulmón consolidado es hipocogénico en su último estadio en comparación con el pulmón aireado. Este patrón tisular es similar al tejido de órganos sólidos como el hígado. Entonces vemos aquí cómo hay una consolidación pulmonar donde el borde superficial corresponde a la pleura, es regular en este caso, pero el borde profundo es totalmente irregular. Hay ausencia de las líneas A y está reemplazado por otro tipo de material, el aire, como puede ser el edema o la celularidad. Y también presenta broncogramas aéreos, que son estas pequeñas imágenes hiperecogénicas puntiformes o lineales, ¿no? Presentan aire en el interior de los bronquios y alvéolos rodeados por el pulmón consolidado. Este trabajo, publicado por Lichtenstein en el 2009, estudió 84 pacientes, un grupo que tenía neumonía y un grupo que tenía telectasia. En el grupo que tenía neumonía se observó broncograma aéreo dinámico en 32 pacientes de 58 y un broncograma estático en 20 pacientes. Y en los pacientes que tenían telectasia observó que había broncograma aéreo dinámico solo en uno de ellos y el resto tenía broncogramas aéreos estáticos. Entonces, vale decir que para el diagnóstico de neumonía versus telectasia, es decir, son dos consolidaciones, el broncograma aéreo dinámico tiene una especificidad de un 94% y una sensibilidad del 61% para determinar el diagnóstico de neumonía. Por lo tanto, el broncograma aéreo estático es una imagen puntiforme o lineal hiperecogénico dentro de la consolidación. Y el broncograma aéreo dinámico tiene un movimiento mayor a 10 milímetros. La imagen tiene que permanecer en el plano del traductor, lo que significa que el eje bronquial está en el eje del haz. Miremos esta ecografía donde se visualiza muy bien en cámara lenta cómo el broncograma aéreo dinámico se mueve para arriba y para abajo. Acá vemos otra imagen, este es un paciente pediátrico y como vemos el broncograma aéreo dinámico que sube y baja por acá y por acá, dentro de toda una gran consolidación, haciendo diagnóstico de neumonía. La neumonía en verdad tiene 4 etapas por la ecografía, donde el primero se le llama pulmón negro, que sería la parte inicial normal, después blanco y negro, donde habría un poco de edema intersticial y algunas líneas B aisladas. Después hay un montón de líneas B de forma confluente, donde el edema ya es intersticial severo y edema alveolar. Esto se llama neumonía blanca. Y finalmente llegamos a la consolidación, que es la neumonía gris. Entonces la neumonía empieza a ser blanca, blanco y negro, blanca y gris. Bien, aquí vemos una neumonía
que tiene un borde pleural irregular y múltiples líneas B. ¿Les parece en qué etapa de la neumonía estamos? En la etapa blanco y negro. Hay varias líneas B, pero todavía no son confluentes. Tenemos otro caso clínico, que es un paciente varón de 55 años, de 115 kilos. Esta es la radiografía, donde se ve todas las playas pulmonares dentro de todo normales. Tener en cuenta el sobrepeso, por lo cual las bases se confunden un poco con la interposición del tejido graso. Esta es la placa de perfil. Quizás aquí algo se visualiza en la parte retrocardíaca, donde tendría que ser radiopaca, y se ve algún infiltrado intersticial con broncograma aéreo, ¿no? Le hacemos la ecografía y bien en la base izquierda se visualiza todas estas líneas B casi confluentes con borde pleural irregular y consolidaciones subpleurales. Lo mismo que aquí, se ve todas las líneas B. Estamos en la etapa blanca de la neumonía. Pero solamente lo veíamos en la parte inferior de la base izquierda. Se realizó una tomografía porque el paciente tenía clínica de una neumonía ya severa y se vio cómo en la base se ve muy bien donde se veía con la ecografía. Si seguimos avanzando y subiendo hacia campo medio, se ve muy bien la neumonía, pero ya en el campo medio la neumonía continúa, pero por ecografía no la veíamos. Al igual que acá, ya un poco más llegando a los vértices. Eso cabe decir que la neumonía por ecografía solamente se visualiza cuando toca la pleura. Bien, aquí estamos viendo el riñón izquierdo, el vaso, el diafragma, y vemos entonces cómo se ve una imagen hepatizada de la neumonía, es decir, la neumonía en etapa gris o de consolidación, como se ve aquí, ¿no? Acá vemos un video de este mismo paciente, donde se visualiza muy bien la consolidación con los broncogramas aéreos, es decir, la neumonía en etapa gris, pero también se ve algunas imágenes con líneas B, por lo cual significa que todavía hay parte de neumonía blanca. El caso 3 habla de un paciente de 65 años con un marcapaso. Los signos vitales estaban normales, con una saturación en el límite de 93%, temperatura de 38 grados con rales subcrepitantes bivasales. Esta es la radiografía, la realidad que los campos pulmonares se ven muy bien. Y acá en el perfil también se ve bastante bien los campos pulmonares. Quizás alguna imagen aumentada de broncograma aéreo o intersticial, ¿no? Por lo cual se hace la ecografía y acá sí se confirma y se ve muy bien cómo este paciente tenía una neumonía de base derecha, con los broncogramas aéreos, en la etapa gris. Cabe aclarar que las neumonías en etapa gris de la ecografía se ven muy bien por radiografía, pero en la etapa blanco y negro y blanco no se visualiza por radiografía. Cuestión de que sí se visualiza por ultrasonografía torácica. ¿Cuáles son los principales signos de neumonías intersticiales por ecografía? Se visualiza una propagación de la infección desde la periferia del pulmón hasta el centro y empiezan a aparecer líneas B en todas sus formas. Aquí al principio quizás líneas B de formas separadas, pero después se hacen todas coalescentes, llegando a un pulmón blanco o brillante. Y también aparecen consolidaciones subpleurales de no más de 5 milímetros allá de la pleura.
y también se visualiza línea pleural irregular. En este artículo publicado en el 2022, donde evidencia las características radiográficas de las neumonías virales, fíjense como que todas son bastante similares, son todas de infiltración intersticial, como podemos ver la varicela, el CMV, virus de la gripe o COVID-19 como tuvimos en su momento. Todas son de infiltración intersticial con características de las líneas B, línea pleural irregular y consolidaciones subpleurales. Aquí vemos entonces cómo se visualiza un borde pleural bien irregular con líneas B. Esto es típico de la neumonía por COVID. También las líneas B es una variante de este patrón que puede ser de forma focal o multifocal confluentes, como vemos aquí. La consolidación, cuando aparece en las neumonías por COVID, se visualiza como pequeñas imágenes multifocales subpleurales hasta translobales con broncogramas aéreos móviles. Por lo tanto, fíjense aquí cómo se ve la pequeña consolidación subpleural, aparte de las líneas B casi confluentes. Y fíjense acá con un traductor planar cómo la pequeña consolidación subpleural se visualiza perfectamente bien en este borde pleural irregular. Bueno, y esto es lo que se ve habitualmente. Acá está la pleura y algunas líneas B de forma aisladas, ¿sí? Y si no, después se ve la pleura ya más irregular con múltiples líneas B ya juntas o coalescentes. Este es otro de los signos ecográficos que se ven. Aquí, como se ve, la pleura está interrumpida y una pequeña consolidación subpleural con imagen recta hiperecogénica. Estas consolidaciones subpleurales miden más o menos unos 2 a 3 milímetros. Como vemos aquí, en este paciente, donde se visualiza borde pleural irregular y múltiples líneas B ya de forma confluente. Bien, veamos aquí entonces otra neumonía. Se ve muy bien el borde pleural entonces irregular, múltiples líneas B confluentes y pequeñas imágenes de consolidaciones subpleurales. ¿Sí? Típico de COVID. Bueno, acá estamos viendo el signo del haz de luz o light beam que fue descrito en su momento por Volpicelli con ese efecto de encendido y apagado como se veía en la neumonía por COVID. El trabajo se tituló Scores predictivos a través de ecografía pulmonar y factores asociados a mortalidad y hospitalización durante la pandemia del COVID-19, publicado a fines del año 2022 en la Open Journal of Emergency Medicine, que es una publicación gratuita por lo cual lo pueden descargar. Como les mostraba, este es el light beam, por lo cual le daba 2 puntos a ese sector. Vamos a ver este caso donde el niño tiene 2 años, ingresa con fiebre, tos, catarro, broncoespasmo y 3 días de evolución, con una saturación del 95%. Esta es la radiografía. Si ustedes pueden apreciar, quizás se visualiza un pequeño infiltrado intersticial en la base derecha, dado de alta, y a los 2 días más tarde concurre ya de forma taquipnéica con una saturación de oxígeno de un 89%, con una neumonía bien instaurada de forma de todos los segmentos basales del lóbulo inferior derecho. Esta es la ecografía.
Este es todo el hígado, el diafragma, y se ve aquí muy bien entonces la consolidación en etapa gris. Si se hubiese hecho la ecografía en el día de la consulta, probablemente el paciente hubiese tenido otra evolución. Este es un metaanálisis publicado en la Pediatrics, donde se buscaron estudios que compararan la precisión de diagnóstico por ecografía pulmonar con referencia estándar, ¿no? Es decir, con la radiografía. Se encontraron 1.475 estudios, se seleccionaron 15, de los cuales se analizaron 8 estudios y fueron recuperados para el análisis, de los cuales el 75% se realizaron en población pediátrica general y el 25% en pacientes neonatos. Se vio que 5 estudios fueron realizados con ecografistas altamente capacitados y la neumonía por ultrasonografía tuvo una sensibilidad del 96% y una especificidad del 93% comparado con la radiografía. La conclusión habla que evidencia el apoyo actual sobre la ecografía torácica como alternativa de imagen para el diagnóstico de neumonía infantil. Recomendaciones para capacitar a los pediatras en ecografía torácica para el diagnóstico de neumonía puede tener implicancias muy importantes en diferentes contextos hospitalarios. Este otro metaanálisis, publicado en China, también hablaba sobre el diagnóstico y la capacidad de la ecografía torácica en comparación con la radiografía en neumonía adquirida en la comunidad en adultos. Y se vio que la sensibilidad de la ecografía fue del 95%, la especificidad del 90%, comparado con la radiografía que tenía 77% de sensibilidad y una especificidad del 91%. Veamos el caso 4. Este paciente tiene 69 años, consulta por disnea, con una cierta taquicardia y taquipnea, saturación de oxígeno 90%, afebril con hipoventilación bivasal. Esta sería la radiografía. Si ustedes pueden lograr ver, ¿no? Las bases no están limpias y podría ser que tiene quizás derrame pleural del lado izquierdo y quizás dudoso del lado derecho. Veamos con la ecografía, este paciente se veía muy bien el derrame pleural que se ve acá y seguramente una atelectasia pasiva pulmonar. Entonces veamos algunas características del derrame pleural. Se visualiza un espacio libre de ecos, es decir, anecoica, negra, entre la pleura parietal y visceral. En modo M se aprecian variaciones del espacio interpleural con el ciclo respiratorio que disminuye con la inspiración. Vemos acá entonces el derrame pleural, ¿sí? Y acá vemos en modo M cómo se visualiza este movimiento respiratorio dentro del líquido. Se visualiza el signo de la medusa, es decir, aquí modo B y aquí modo M. Pasamos el caliper por el derrame pleural y el movimiento de aquí de la lengüeta pulmonar hace que se visualice como el signo de la medusa. Tenemos el derrame pleural simple, que es totalmente anecogénico, complejo no tabicado. Existe material ecogénico en el seno de un derrame anecogénico, generalmente puntiforme. Después está el complejo tabicado, que tiene filamentos o tabiques, y el ecogénico difuso, donde la coherencia aumentada de forma homogénea, con tejido desvitalizado, proteínas, fibrinas y sangre. Fíjense entonces, este es un derrame pleural simple y este es un derrame complejo tabicado. Veamos aquí este video donde se visualiza el vaso, el diafragma y un gran derrame pleural anecogénico, es decir, un derrame pleural simple. Cambio aquí, vemos el hígado recién pasó, el diafragma,
y vemos un gran derrame pleural con múltiples ecos y septos, es decir, un derrame pleural complejo tabicado. ¿Cómo cuantificamos el derrame? Hay múltiples formas, se puede hacer en decúbito o de forma erecta y de acuerdo a la edad, si son chicos grandes o niños. Un trabajo que se publicó en el 2018 donde hablaba de la forma de cuantificar el derrame pleural. Es decir, se analizaron todos los derrames pleurales de diferentes pacientes con diferentes fórmulas y se les puso un drenaje pleural para drenar y de esa forma compararon cuál fue la fórmula más exacta de medición por ecografía comparado con el líquido que obtuvieron. Entonces se sabe que en los mayores de 20 años se utiliza la fórmula de Balick, se realiza en decúbito y se multiplica la cantidad de milímetros que hay de una pleura a la otra en inspiración máxima de forma transversal multiplicado por 20. Veamos la imagen. De forma transversal, en inspiración profunda, medimos de la pleura parietal a la visceral, nos dio 78 milímetros, multiplicamos 78 por 20 y tiene aproximadamente 1500 mililitros. En pacientes menores de 20 años, este trabajo decía que había que utilizar la fórmula de Hoecke. El paciente estaba erecto, había que hacer una medición de la forma cráneo-caudal en centímetros y del diafragma a la base pulmonar. Esta sería la fórmula, X más el diafragma a base pulmonar por 70. Fuimos a hacerle una ecografía en pediatría. Era un chico de 2 años con fiebre y dificultad respiratoria de 48 horas de evolución y querían ver cuánto derrame tenía este paciente. Fíjense la radiografía de frente y de perfil, cómo se ve un gran derrame pleural. En la ecografía, fíjense cómo se muestra que tiene un derrame pleural con múltiples líneas B, broncograma aéreo, sería una etapa blanca de la neumonía probablemente porque todavía consolidación no se ve, y con un traductor planar, el anterior fue el convexo, con un traductor planar, en este caso se visualiza muy bien el derrame pleural y sí, y acá se ve un poco mejor la consolidación. Entonces hicimos un freeze de esta imagen y hicimos las siguientes medidas. 2 centímetros de la forma caudal ventral y desde el diafragma hasta la pleura, hasta la base del pulmón, tenía 2 centímetros y 1 centímetro. Hicimos la fórmula, 2 más 1, 3, por 7, 210 mililitros tenía este derrame pleural de este niño. Bien, vamos a cambiar de patología. Este es un paciente de 34 años con disnea súbita. Estaba levemente hipertenso taquicárdico y taquipneico con una saturación en el límite y lo único que tenía un dolor punzante en hemitórax derecho. Si vemos en esta radiografía se ve perfectamente bien cómo existe un neumotórax del lado derecho. Entonces, las causas pueden ser por traumatismo torácico, por barotrauma asociada a ventilación mecánica o después de complicaciones por una cateterización venosa central, yugular o subclavia. Entonces, lo que vamos a obtener es ausencia de deslizamiento pulmonar, es decir, ausencia del sliding, pero aún vamos a ver las líneas A. Entonces, cuando tenemos neumotórax, ya no se visualiza
como se ve hacia la derecha, la imagen del mar y la playa, sino se visualiza todo un signo de la estratosfera o código de barra. Bien, aquí se ve muy bien entonces el sliding, es decir, existe entonces una pleura visceral y parietal que están tocándose uno contra la otra. Ese era el pulmón izquierdo de la radiografía que vimos. Y en el pulmón derecho vemos cómo hay ausencia de sliding. Se ve que hay movimiento torácico, inspiratorio, expiratorio del paciente, pero hay una ausencia del sliding en esta línea bien hipocogénica. Y ven que se reverbera, ¿no? Por lo tanto, hay ausencia de sliding y persistencia de las líneas A. Bueno, ojo con esto que la ausencia de sliding también se puede ver en adherencias pulmonares, en la intubación bronquial selectiva, en contusiones pulmonares, consolidaciones pulmonares, atelectasias y en pacientes asmáticos o hipocorreguizados. Puede ser que empieces a toser, porque el pulmón está expandiendo y cuando vuelve a encontrarse con la pared, el pulmón tose un poquito, ¿sí? Ya está. Ya está puesta la valvulita, todo. Falta que ahora te vamos a dar fija y listo. Para que quede fija, muy grave. Y abajo la valvulita colgando. Sí. Claro. Perfecto. Pasamos a otra patología. Veamos a este paciente que tiene 25 años, que viene por disnea progresiva, tiene una leve taquicardia y está taquipneico con una saturación aire ambiente de 92% y una temperatura de 36 grados. Si nosotros vemos la radiografía, no tiene nada en particular, las playas pulmonares dentro de todo se los ve limpia, lo único que se visualiza como los dos, ambos hemidiafragmas, se encuentran descendidos. Por lo tanto, podríamos estar dando diagnóstico de un asma reboizado. Por lo tanto, con un traductor convexo podemos examinar esta excursión diafragmática utilizando la ventana subcostal, media clavicular derecha, donde vamos a poder ver una respiración tranquila normal o una expiración máxima forzada. Ahí están los valores. Aquí ponemos el traductor, por lo cual vemos después cómo se insona el hígado en modo B y al final del todo el diafragma. Entonces, la evaluación del diafragma derecho, ponemos línea media clavicular utilizando la ventana hepática para ver cómo excursiona este diafragma. Entonces vamos a ver cómo con respiración tranquila utilizamos el modo M y hay un movimiento ondulante muy suave. En este paciente dio 1.5 centímetros, está normal. Aquí vemos esta imagen de respiración tranquila, cómo se mueve el diafragma y cómo apenas se mueve 1 centímetro, normal. Vamos al último punto que hablamos sobre el retiro de la ventilación mecánica y cuál es el uso de la ultrasonografía en el Winning. Pacientes en unidades de cuidado intensivo con apoyo ventilatorio mecánico se documenta un fallo en la extubación en un promedio de un 25%. Se ha demostrado que la atrofia diafragmática durante la ventilación mecánica ocurre tempranamente previo al desarrollo de la atrofia muscular periférica y la PIP podría acelerar el proceso de atrofia ya que posicionaría al diafragma inactivo en una situación de acortamiento.
Hay publicaciones ya de hace más o menos unos 20 años, donde Xiang y colaboradores realizaron un estudio prospectivo observacional. Su objetivo fue demostrar los movimientos identificados por ultrasonografía son un predictor de extubación. Entonces vio que con un valor de corte de movimiento diafragmático de 1.1 centímetro tiene un 84% de sensibilidad y un 82% de especificidad para predecir una extubación exitosa. Este trabajo, publicado en el 2016, habla sobre la ecografía diafragmática y predictores de extubación en pacientes ventilados mecánicamente, y analizaron 54 sujetos que pasaron la prueba con éxito de ventilación espontánea, habiendo cumplido el protocolo de destete. Se ha reportado que 50 de estos pacientes extubados exitosamente presentaron un valor medio de excursión diafragmática más de 10 milímetros, en un 87% de sensibilidad y un 71% de especificidad, con una fracción de acortamiento diafragmático de más de un 34%, con una muy buena sensibilidad del 90% y una especificidad baja de 64%. Entonces vamos a explicar lo que es la medición del grosor diafragmático, donde para su abordaje se toma un traductor planar o lineal en decúbito supino, se posiciona la sonda entre un octavo noveno espacio intercostal, línea medio axilar, se aprecian las tres capas distintas, una capa central hipoecogénica, que es el diafragma, rodeada de dos capas hiperecogénicas, que es la peritoneal y la pleural. Se toman medidas de grosor diafragmático en inspiración y expiración, y la fracción de engrosamiento diafragmático o delta del grosor diafragmático se calcula con la siguiente fórmula. Es el diámetro máximo en inspiración menos el diámetro mínimo en inspiración dividido el diámetro máximo de expiración multiplicado por 100. Aquí vemos entonces el modo B, el modo M, y acá vemos cómo se engruesa en la inspiración y cómo se afina en la expiración. Miren esta imagen entonces, donde se visualiza, este es mi diafragma, en una inspiración cómo se engruesa y en una expiración cómo se afina. Aquí da en el máximo 3 milímetros, en el mínimo 1.2 milímetros, por lo cual hacemos la cuenta, máximo menos mínimo dividido máximo, y acá dio una fracción de acortamiento de un 60%. Estamos hablando que más de 34 es normal. Otro trabajo publicado en la Acute Critical Care en el 2022 evidenciaba por ultrasonido el diafragma y cuáles eran los predictores de éxito de extubación de los pacientes que estaban con ventilación mecánica. Se extubaron 31 pacientes utilizando su régimen específico de destete de las terapias intensivas y se estudió ecográficamente el diafragma. Se analizó la excursión diafragmática y la fracción de engrosamiento y se midieron 3 veces, al comienzo de la prueba de TUNT, a los 10 minutos e inmediatamente antes de la extubación. Bueno, como resultado se vio que había una extubación exitosa, estadísticamente significativa, cuando había una excursión diafragmática mayor de 11.4 milímetros, con una sensibilidad del 77% y una especificidad del 84%. Y la fracción de engrosamiento diafragmático, el DTF, también reveló una sensibilidad del 61% y una especificidad del 84% para un valor de corte mayor a 22%. Como estamos viendo ahí abajo en el gráfico, entonces, como los pacientes que se extubaron exitosamente tuvieron una excursión diafragmática de 12.4 milímetros y una fracción de acortamiento diafragmático de 22 milímetros contra 14 milímetros de fracción
de engrosamiento diafragmático de los pacientes que fallaron. Bueno, entonces, como conclusiones, lo primero hay que saber que con la clínica tenemos un diagnóstico de un 60% de probabilidad de acertar, ¿no? Pero si sumamos la clínica y la ultrasonografía, tenemos un 80% de certeza diagnóstica. La segunda conclusión habla que el sliding debe verse en todo el pulmón y si no, ponerlo en 45 grados para visualizar los vértices. La neumonía tiene 4 etapas: la etapa negra, blanco y negra, blanca y gris. Y el winning exitoso va a depender que tenga una excursión diafragmática mayor a 10 milímetros y una fracción de engrosamiento diafragmático más de 30%. Entonces, podemos hacer diagnóstico clínico de neumonía, como derrame pleural, como de asma reagudizado y edema agudo de pulmón. La radiografía de tórax es un buen método complementario, pero cuando es dudosa, podemos hacer una ecografía sin necesidad de ir directamente a una tomografía computada de tórax que genera irradiación. Y gracias por su atención.